Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este webinar del Barbón Financiero. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me llama muchísimo la atención, que obviamente son las finanzas personales, ya saben que de eso hablo en este canal y en todas mis redes sociales, ya saben que a eso me dedico, no por nada soy el Barbón Financiero, pero sobre todo el tema emocional, el tema de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos, basadas en pues en el miedo, en el amor que tenemos al futuro, al presente, a ciertas creencias que ya venimos cargando? Entonces, el día de hoy invité a un muy querido amigo que considero que es un chingón, me ha apoyado también en muchas cosas, entonces creo que no hay mejor persona para poder platicar de este tema que Gerardo. Y pues bueno, el día de hoy lo tenemos aquí de invitado, donde vamos a poder platicar de este tema. De todas maneras, quiero saber aquí en el chat que me pongan si están de acuerdo con lo que platicamos, si no, si tienen dudas, si les ha pasado que a veces han comprado cosas de más, cosas que no necesitan por el simple hecho de que se sienten mal, de que se sienten bien, si se han dado cuenta de cómo estas creencias limitantes a lo mejor que venimos cargando han determinado cómo han sido sus finanzas actualmente. Entonces, permítanme compartirles la presentación. Listo. Aquí tenemos entonces el día de hoy a finanzas. Vamos a hablar de finanzas emocionales, ¿de acuerdo? Ese es el título de esta plática. Y pues quiénes vamos a hablar de este tema, pues soy yo, el Barbón Financiero. Ya saben que mi chamba es normalizar hablar de finanzas. En muchos de mis canales trato de hacerlo muy ameno. A lo mejor en LinkedIn me pongo un poquito más serio y en Instagram un poquito más alegre. En YouTube, donde lo estás viendo este webinar, pues soy un poquito más neutral. Pero a esto me dedico, a normalizar hablar de finanzas, me dedico a asesorar a las personas, no solo en sus estrategias de ahorro, sino también en sus seguros, en lo que yo soy experto. Y quiero cederle la palabra también a Gerardo para que se pueda presentar. Gerardo, Muchísimas ayúdame con... gracias. Muchas gracias, mi hermano. Antes que nada, gracias por la invitación, por la oportunidad de poder abrir este tema tan importante que yo creo que actualmente a todos nos compete. Yo creo que si antes era un tema optativo o solamente de algunos rubros de la sociedad, creo que ahora ya es un tema que nos compete a todos. E indudablemente, pues es el tema de las finanzas, el tema del conocimiento financiero, porque como todo en la vida, pues también el dinero hay que saber manejarlo, no solamente saber ganarlo, sino saber manejarlo, porque un dinero bien manejado, pues te puede generar una interesante rentabilidad y sobre todo, pues romper con aquellos viejos arquetipos o creencias que se tienen acerca del dinero. Por ejemplo, que hay que trabajar demasiado para tener dinero. No, yo creo que ese tipo de pensamientos pues ya pertenecen más al pasado, ¿no? Creo que ahora el tema de las finanzas ya es más un asunto de educación que de creencias, ¿no? Ya es muy distinto. Perfecto. Oye, Gerardo, y platícanos, ¿en dónde te encuentran? ¿A qué te dedicas día a día para conocerte un poquito más? ¿Qué te da Claro, autoridad para hablar de estos temas? Ahora sí que esa es la pregunta. claro que sí, Aurelio. Mira, profesionalmente yo soy terapeuta holístico. Me dedico a la psicoterapia con herramientas holísticas como lo es el Theta Healing, como es la hipnosis o como actualmente es el Reiki también. Yo recibo mis pacientes, tengo mi consultorio, trabajo con ellos de acuerdo a la agenda. Y por otro lado, ya fuera del consultorio, soy especialista en temas de desarrollo humano, así como capacitador empresarial, certificado ante la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues invariablemente el tema de las finanzas con el tema de las emociones, que es mi expertise, pues está profundamente ligado, ¿no? Excelente. Ok, pues vamos a hablar entonces de emociones. Y aquí me gustaría dejarles la pregunta para que nos pongan en el chat si crees que conoces de verdad tus emociones, si eres consciente de qué sientes en este momento, ahorita que estás viendo el webinar y de qué estás sintiendo cuando estás experimentando cierta vivencia. Y pues Gerardo, me gustaría hacerte la pregunta, ¿qué son emociones y cuál es la importancia de saber qué es lo que estamos sintiendo? Ya. Ok, bueno, mira, me voy a ir por la parte más básica, que es la parte biológica, ¿no? Ok, las emociones biológicamente se generan en una parte de nuestro cerebro que se llama sistema límbico.
Vamos a decir que de nuestros tres cerebros que tenemos, el sistema límbico es la parte más irracional que tenemos. Ahí es donde nacen las emociones, en la parte centro de nuestro cerebro. De tal manera que como esta parte, este sistema límbico es irracional, pues también las emociones son irracionales. ¿Para qué sirven las emociones? Para generar movimiento en nuestra vida. Es decir, todo lo que nosotros hacemos cotidianamente, nos demos o no nos demos cuenta, lo hacemos influenciados por una emoción. Es una emoción la que nos hace levantarnos todos los días en la mañana, es una emoción la que nos hace tomar decisiones, es una emoción las que nos llevan generalmente a hacer las compras, es una emoción la que nos lleva muchas veces a querer mejorar nuestras finanzas. Es decir, detrás de todo lo que todos hacemos cotidianamente, siempre hay una emoción atrás. Y haciendo un poquito uso de la pregunta que le haces a las personas que nos siguen en esta entrevista, yo quisiera preguntarles ahorita en este momento que están escuchando esta entrevista, que se hicieran conscientes de ellos mismos para que se dieran cuenta qué emoción es la que están sintiendo en este momento. Y no solo registrarla, sino además nombrarla. ¿Qué emoción es la que sienten ahorita? Por ejemplo, alegría, paz, tranquilidad, entusiasmo, felicidad. O posiblemente hay alguna persona que nos esté escuchando que se sienta angustiado, preocupado, que tenga miedo. Es decir, nosotros estamos sintiendo emociones todo el tiempo, incluso cuando estamos dormidos, cuando estamos soñando, también estamos sintiendo emociones. Cuando nos enfrentamos a algo nuevo, también estamos sintiendo emociones, de tal manera que me atrevería a decirte que la emoción es el segundo plano desde donde se mueve el mundo, hermano. Sí. Creo que aquí la palabra clave no es, porque me has dicho todo el tiempo conocer tus emociones, no tanto el controlar, ¿no? Tus emociones. Creo que ahí Claro. está la diferencia. Platícanos a lo mejor ya un poquito con ejemplos, cómo el conocer nuestras emociones pueden ayudarnos o ciertamente perjudicarnos a mejorar nuestras finanzas personales. Así dame como 2 o 3 ejemplos que a lo mejor tú o que de algún cliente, de algún amigo, has notado que le ayuda o le perjudica su emoción. Ya, mira, es importante, como comenté en un inicio, en cuanto al tema de educación emocional, darnos cuenta que todos los seres humanos somos seres emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que somos seres que estamos sintiendo emociones todo el tiempo, incluso como lo comenté, hasta cuando estamos dormidos estamos experimentando emociones. Ok, punto número 2. Se tiene la creencia de que las emociones se pueden controlar, lo cual es totalmente falso. No puedes controlar una emoción, puesto que la emoción nace de la parte más irracional de nuestro cerebro. Una emoción no se puede controlar, se puede canalizar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú puedes estar sintiendo miedo ante cualquier situación. Bueno, Sí. pero no por sentir miedo vas a dejar que el miedo te controle a ti. Aún a pesar tú sintiendo ese miedo, vas a ir a hacer lo que tienes que hacer. No sé si me doy a entender. Eso es canalizar la emoción. No se trata de evitar la emoción, que no se puede. Tampoco se trata de controlar la emoción, que tampoco se puede. Se trata de identificar la emoción, es decir, ponerle nombre a esa emoción y yo decidir qué hacer cuando estoy sintiendo esta emoción. Eso es lo que sí se puede hacer y esa es la pequeña frontera entre lo que la gente cree que una emoción se puede controlar, que vuelvo a repetir, una emoción no se controla, una emoción se siente de lleno, se siente fuerte, la emoción sirve para generar movimiento en tu vida, pero a través de tu parte racional, y estoy hablando de la parte consciente, ya tú puedes decidir qué vas a hacer a través de estar sintiendo esa emoción. Ok. No sé si me di a entender. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, aquí tengo listo ya en la presentación el tema del miedo, ¿no? Ahorita que ya nos lo traes a la mesa, Sí. porque escuché de un buen amigo, ese buen amigo eres tú, Mijera, Ah, que, gracias. que miedo es la contraparte de amor, ¿no? Y que Claro. prácticamente estas son como las dos emociones angulares, ¿no? De donde se desprenden otra gama de emociones. Entonces,
platícanos la diferencia. Ahorita ya nos hablaste como un poquito del miedo. Platícanos ahora del tema del amor, porque muchas veces lo romantizamos, ¿no? Entonces platícanos un Claro. poco sobre la contraparte del miedo. Claro, mira, aquí cuando nosotros hablamos de emociones, cuando me voy a la parte biológica de este tema, cuando hablamos de emociones, tenemos que entender que las emociones no es otra cosa más que químicos que libera nuestro cerebro, ¿verdad? El laboratorio más sofisticado que existe en el planeta Tierra se llama el cerebro humano. Entonces, ahí es donde de manera química se generan las emociones. Ahora, para no meternos en mayores líos, podemos clasificar las emociones en solamente dos tipos: emociones de bienestar y emociones de malestar. Cuando hablamos de emociones de bienestar, obviamente nos estamos refiriendo a aquellas emociones que nos hacen sentir bien, como el orgullo, la alegría, la dicha, la felicidad, el júbilo, la confianza, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de emociones de malestar, estamos hablando de aquellas emociones que, como dice la palabra, nos hacen sentir mal. Principalmente el miedo, el enojo, la tristeza, la ira, la furia, la rabia, el desconcierto, la duda, la confusión. Todas esas emociones nos generan malestar, ¿vale? Ok. Pero a esta clasificación de emociones de bienestar y emociones de bienestar, de malestar y de bienestar, perdón, en la cabeza nosotros tenemos que poner al amor como la máxima emoción o la principal emoción de bienestar. De tal manera que todas las demás emociones de bienestar que conocemos simplemente son tonalidades o son intensidades de la emoción de amor. Si nos vamos por el Ok, lado de ok. las emociones de malestar, la emoción de malestar por excelencia es el miedo o el temor. Y del miedo y del temor, de igual manera se desglosan todas las demás emociones de malestar que podemos nombrar como ira, enojo, rabia, frustración, intolerancia, rechazo, etcétera, etcétera. Entonces, no es necesariamente que sean contrapartes, no funcionan así, no son Ok. contrapartes, son complementos, son Vale. complementos. Yo no estoy diciendo o no quiero dejar el mensaje de que sentir amor es bueno y sentir temor es malo. No, sentir amor puede ser malo si no lo canalizas correctamente. Porque una emoción de amor no bien canalizada se puede convertir en codependencia o se Correcto. puede convertir en celotipia. Y si nosotros hablamos por la parte del temor, no estoy diciendo que sentir miedo o temor sea malo, porque muchas veces cuando nosotros sentimos temor o miedo, se activan en nosotros mecanismos de defensa que hacen que nuestros cinco sentidos se expandan al máximo y entonces podamos tener la capacidad de tener una mejor respuesta ante un evento de peligro. De tal manera que, y creo que es muy sano que las personas lo vean de esta forma, la emoción de temor no es mala. Se ha mitificado mucho acerca del sentir temor. Se ha arquetipado mucho esta palabra. La realidad es que el temor no es otra cosa más que una emoción que activa tus mecanismos de defensa para que tú puedas tener una respuesta óptima ante cualquier evento o ante cualquier posible riesgo en el que te veas involucrado. En otras Ok. palabras, fue gracias al amor al que tú naciste, pero es gracias al temor al que tú sigues vivo. ¿Te Sí, fijas cómo se complementan? tienes toda la No razón, son sí. contraparte, son complementos. Ok, De ok. tal manera que todas las emociones son como un gran rompecabezas que no se contraponen, se complementan. Y Ok. ahí es donde energéticamente se da el equilibrio en todos nosotros. Bueno, y es otro tema, pero hoy estoy hablando ya de los chakras. Y ahora, aterrizándolo un poquito ahora a la cartera, ¿no? Y quiero agarrar una referencia aquí en el aire de un economista que es Daniel Kahneman, que habla mucho sobre la economía conductual, ¿no? Y él lo que platica es que el ser humano le tiene más aversión al riesgo, es decir, se siente más motivado, por esto que me dices, sigues vivo porque tienes miedo, ¿no? Entonces, Claro, que el ser humano se siente más motivado a tomar decisiones financieras basadas en el miedo, por ejemplo, de perder dinero, que claro, por el amor de ganar mucho dinero, ¿no? Por la motivación de ganar mucho dinero. es Entonces, correcto.
platícame un poquito más sobre esto. ¿Qué emoción, bueno, qué puede ser más importante en las finanzas? ¿O cómo podemos utilizar esto prácticamente en nuestra vida? ¿El tomar decisiones basadas en miedo o en amor? ¿Cómo podemos aterrizarlo un poquito más ya a la cartera, ¿no? ¿Cómo se puede Ok, ver reflejado en nuestra cartera en el tema del ahorro o en el tema de los gastos? mira, vuelvo nuevamente a la cuestión biológica de nuestro cerebro. De alguna manera, más o menos, todos los seres humanos somos hedonistas, ¿verdad? Buscamos la zona de confort, buscamos el bienestar y buscamos el placer. A eso se refiere la palabra hedonismo. Todos los seres humanos, en mayor o menor medida, de acuerdo a la frecuencia o al nivel de conciencia que la persona tenga. Ok, quiero puntualizar algo y lo quiero poner sobre la mesa para que la audiencia lo acomode. Si te pones a pensar, detrás de todo lo que tú haces día a día, el propósito principal de todo lo que haces es el amor. Tú Okay. haces este webinar por amor a ti, por amor a tu audiencia, por amor al conocimiento de las finanzas. Yo estoy otorgando esta entrevista por amor a mi persona, por amor al tema, por amor al público que nos está siguiendo. El público nos está escuchando por amor a sí mismos, por amor al conocimiento. Todo lo que tú hagas en tu vida, analízalo. El principal propósito es el amor. ¿Estamos de acuerdo? Partimos Ok. de ahí. Ok, ¿por qué la gente tiene que abrirse a la educación financiera? Primeramente por un tema de amor. ¿Por qué? Porque el dinero simplemente es un vehículo que te va a permitir tener mayor bienestar en términos de calidad y tiempo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿te gustaría tener dinero? Y la persona te va a decir, claro que sí, el común denominador, ¿verdad? Claro que sí. ¿Para qué te gustaría tenerlo? La respuesta unánime va a ser a nivel consciente o inconscientemente para mejorar mi calidad de vida. Punto. Porque tú no vas a agarrar el dinero para empeorar tu calidad de vida de acuerdo a tu nivel de conciencia. Porque todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Ok, ahí está el amor como la base de la decisión que vamos a tomar. Pero, ¿quién es el que te va a acompañar a tomar la decisión de asumir el reto, de hacer una inversión, de comprar una casa, de adquirir un seguro de vida, de comprar un auto, de adquirir un seguro de gastos médicos? ¿Cuál es la emoción que te va a acompañar a hacer esta compra? El temor. Ok. El temor por antonomasia. Cuando tú vas a una agencia de autos a comprar tu auto, aunque tengas el dinero, aunque tengas la solvencia financiera para comprar tu auto, va a haber cierto grado de miedo. ¿Por qué? Porque esa experiencia para ti es nueva. Y recordemos que uno de los principales detonantes del temor en nuestro organismo se da cuando nos enfrentamos a cosas nuevas. Cuando tú te enfrentas a una situación por primera vez, siempre hay algo de miedo. Aunque la situación sea lo más inofensiva, siempre hay algo de miedo. Siempre vamos a enfrentar en la vida situaciones con miedo. Pero aquí está el tema interesante. Cuando tú sientes miedo por una situación, entre otras cosas, lo que hace tu cerebro es liberar una sustancia que se llama adrenalina. Y es una sustancia sumamente adictiva que a nuestro cerebro le encanta. Por eso hay gente que se dedica a los deportes extremos. Por eso hay personas que se dedican a las finanzas, que le invierten fuertes sumas a la bolsa y todo esto. ¿Por qué? Porque el margen de riesgo que implica esta actividad hace que su cerebro genere adrenalina, que es una Sí. droga que a nuestro cerebro le encanta. Y muchas veces, en nombre de esa adrenalina, consciente o inconscientemente, es que también cometemos muchos errores y hacemos de pronto muchas tonterías, pero Ok. es por la necesidad de sentir esa adrenalina. Ok. Entonces, ¿qué te quiero comentar? Que las emociones siempre están interactuando. Amor, temor, amor, temor, amor, siempre están interactuando. De tal manera que lo que tú haces, lo haces con cierta dosis de amor y lo haces con cierta dosis de temor. Y ahí está nuestro equilibrio orgánico. Ok. Y me lleva a hacerte
pues la siguiente pregunta, esto que me dices, de a veces cometemos errores, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las razones de, aparte de esto de a lo mejor el hambre, ¿no? De la adrenalina, de cosas nuevas, pero si también tenemos miedo, por ejemplo, pues a morir, ¿no? Porque a Por veces confundimos, antonomasia. sí, por el tema ya es biológico, ¿no? Pero porque a veces entonces tomamos decisiones irracionales y confundimos deseos con deseo el carro nuevo con la necesidad de necesito comer, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las razones ahí? Y con esto pues también me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre el tema de las creencias limitantes. Ya, ok. Te respondo la primera pregunta. Diferencia entre deseo y necesito, ¿verdad? O lo que Cierto. es primordial, entre lo que yo deseo y lo que es primordial. Ok, te voy a dar mi opinión muy personal, tanto a nivel profesional como ser humano, acerca de esto. Para empezar, yo tengo la creencia, Aurelio, de que vivimos en un país, sí muy guerrero, sí muy luchón, sí muy entrón, pero vivimos en un país en el que nos robaron la identidad, históricamente hablando, desde la conquista. En la conquista nos robaron totalmente la identidad, de tal manera que somos un pueblo que conoce muy poco acerca de su identidad. Y no necesariamente estoy hablando de historia, Sí, estoy hablando de otras tantas cosas. ¿Me doy a entender? sí. Ok. Fuimos un pueblo que no solamente fuimos colonizados por los españoles, actualmente vivimos una colonización brutal que es la del mercado, es la de las marcas. O sea, eso es una colonización sin violencia, pero es una colonización psicológica. ¿Me doy a entender? Sí, Entonces, está cañón. ¿cuál es el principal problema que yo detecto en esta pregunta que me hiciste? Punto número uno, la falta de información, porque la información da poder. Cuando tú tienes información, eres capaz de tener un pensamiento crítico, eres capaz de tener un amplio juicio y eres capaz de tomar las decisiones correctas. Desgraciadamente, yo creo que la gran mayoría de las personas entró en la era del consumismo, en el que dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Sí. Y ahí es donde erróneamente dejó de ser importante lo importante y se convirtió en importante simplemente el satisfacer los deseos materialistas. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Entonces, si nos remontamos, en mi humilde opinión, este tema viene de muchísimo tiempo atrás y no nos hemos detenido a reflexionarlo. O sea, yo puedo entender perfectamente que hay personas que a lo mejor trabajan muchas horas al día, a lo mejor viven con un salario mínimo, pero sí son capaces de no pagar la renta por irse a drogar con una pantalla de no sé cuántas pulgadas a no sé cuántos meses sin intereses o con intereses. Es lo mismo. La realidad es que es una cuestión cultural y es una cuestión de educación. Ahora, aquí cabe citar otra parte importante, y esto yo lo digo a título personal. Desde que yo nací, el país está en crisis y sin Sí. embargo, dicen que el país está en crisis. Yo honestamente no creo que nuestro país está en crisis. Yo no la compro. Pero allá afuera la gente, los medios de comunicación dicen que nuestro país está en crisis, de No. tal manera que el mexicano promedio se acostumbró a vivir en la crisis. Y cuando te acostumbras a vivir en la crisis, entonces ya no eres capaz de discernir entre lo que deseas y lo que verdaderamente es necesario en tu vida. Pero esa parte, pues de alguna manera favorece demasiado al mercado, porque hay gente que posiblemente no tenga para comer, pero sí se las ingenia para ir y sacar una pantalla o comprarse una Claro, motocicleta a los 17 años para pasear a la novia. Es decir, es una cuestión de idiosincrasia, claro, ¿no? claro. Ahora, quiero puntualizar cuáles son las partes importantes o necesarias en todo ser humano. Punto número uno, poder respirar. O sea, suena muy básico, pero te invito a pensarlo. Tú puedes durar un mes sin comer y no te mueres. Puedes durar una semana sin tomar agua y no te mueres.
pero ¿cuánto tiempo puedes durar sin respirar para seguir con vida? Ni siquiera 10 minutos. Lo más básico en el ser humano es el poder respirar. Lo siguiente, bueno, vamos a la famosa pirámide de Maslow, ¿verdad? Las necesidades básicas. Comida, ropa, techo, cobija, salud, etcétera. Y ya de ahí nos vamos a las necesidades secundarias, que son lujos, que la casa aquí, que la alberca, que el carro, que el celular de última generación, etcétera, etcétera. Es decir, creo que en la vida todo se puede lograr cuando tienes la información correcta para lograrlo. Por eso me parece muy importante el que tú abras estos espacios para poder informar a las personas o por lo menos sembrarles la semilla de una educación financiera y una educación emocional. Sí, 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 pues digo, pues muchas gracias por hacerlo notar, porque al final esa es como el, pues sí, el lema del Barbón Financiero, normalizar hablar de finanzas, porque pues Claro. es muy rudo esto que nos platicas de que entre el tema de que nos colonizaron, que estamos siendo bombardeados todo el tiempo con marca, capitalismo, lo que tú quieras, Claro. entre más información podamos tener a la mano para tomar mejores decisiones, pues muchísimo mejor, ¿no? Claro. Y ahorita Y, digo, lamentable, y cabe mencionar que todo lo que estoy hablando ni siquiera está peleado con las finanzas, más bien está empatado con el tema emocional, sí, porque la gente que pueda tener información sobre finanzas y sobre inteligencia emocional puede hacer un perfecto match que puede beneficiar a su bolsillo y al de su familia. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El otro día me lo hizo notar un cliente cuando estaba platicando con él. Sí me dijo, prácticamente de lo que hemos hablado hoy ha sido un 20% finanzas, un 20% que es un seguro, un 20% que es ahorrar, pero pues el resto ha sido a ver, ¿por qué estás haciendo lo que haces, no? ¿De dónde vienes? ¿Qué tal con tu familia? ¿Tu familia cómo le ha ido financieramente? O sea, ¿qué vienes Claro. cargando? Entonces, este, pues empata súper, súper bien, como lo dices, el Sí, conocerte, el saber por qué sientes lo que sientes y eso cómo determinan tus finanzas y obviamente pues hay consejos prácticos, ¿no? Como tema de rendimientos, o sea, ya los números al final no mienten, entonces creo que claro. sí es muy importante, ya habíamos tenido. El universo es numérico. Exacto, o sea, hay muchas cosas que obviamente pues no es, o sea, ya hay libros, ¿no? Entonces tampoco está que alguien venga y te quiera platicar del cuento chino cuando hay muchísima información. Claro. Y pues bueno, lamentablemente nos estamos acercando ya al final. Gera, tú y yo ya habíamos tenido una entrevista, creo que dije la misma frase que voy a decir ahorita, no nos alcanza nunca el tiempo para hablar de estos temas porque es súper vasto. Pero antes de cerrar, que obviamente agradecerte a ti, agradecer a los que están aquí. También el preguntarte si hubo algo que nos faltó platicar para, pues digo, hacerlo notar ahorita. Sí, Y también que nos platiques un poquito sobre, pues, dónde te encuentran y si quieren profundizar ya en el tema emocional, pues, cómo lo pueden hacer. gracias, mi hermano. Quiero cerrar este tema, Aurelio, y dejaste una pregunta al final que no contesté, que es el tema de los pensamientos limitantes. Ok, el promedio, el 99% de todos los pensamientos que el ser humano tiene son pensamientos limitantes. ¿Qué es un pensamiento limitante? Se resume a una sola palabra, la creencia del no puedo o el no debo. Y creo que si ahondamos un poquito más en el tema de los pensamientos limitantes, creo que sobrarían los ejemplos, ¿no? Y simplemente me voy a tu mercado. La labor que tú haces como asesor es extraordinaria, pero hay mucha gente que no adquiere el beneficio de lo que tú ofreces porque simplemente tienen la creencia de que no pueden. Eso es un pensamiento limitante, creer que no puedes. Entonces lo resumo de una manera bien sencilla. ¿Quieres tener dinero en tu vida? Hazte de información y genera el pensamiento de que puedes tenerlo. Punto. No hay más vuelta de hoja en esto, ¿no? Uh -huh. Con eso cerraría yo. Y por otro lado, Aurelio, pues comentarle a las personas que yo estoy en Spotify, estoy con un podcast que se llama Un Putazo de Realidad, donde, bueno, van a poder encontrar contenido que de alguna manera va a aportar un poco de información para la calidad de vida de todas aquellas personas que lo estén buscando y que en Instagram me encuentran como @el león de la conciencia.
El León de la Conciencia, todo pegadito. Y en Spotify estoy como Un Putazo de Realidad. Ese es el podcast, mi hermano. Excelente, excelente. Ya los tengo aquí también en pantalla. Y pues Gracias. bueno, si estás ahorita conectado, pues también ya sabes que me encuentras en YouTube como El Barbón Financiero, también en todas mis redes. Y pues así como lo platicamos el día de hoy, Gera y yo aquí, yo me meto mucho con esa parte, con la parte emocional. Probablemente no tengo todo el bagaje informativo como lo tiene Gera y pues por eso te recomendaría que agendes también una cita, una terapia con él. Aquí estoy dejando en pantalla y les dejé en el chat un link donde nos pueden dejar sus datos y nosotros con mucho gusto los buscamos y ya nos ponemos de acuerdo. Al menos por mi parte, yo les voy a regalar una asesoría a todos los que se conectaron y nos dejen aquí los datos. Y pues bueno, no sé si Gera también quiere hacerla. Y si no, ya te estoy enganchando con la misma promoción. Pero bueno, sí déjenos los datos y ya nosotros con mucho gusto los podemos echar un fonazo para conocerse mejor, no solo en sus finanzas, sino también en sus emociones. Claro, de igual manera, cualquier persona que tenga alguna duda, con todo gusto nos puede escribir en el Instagram @el León de la Conciencia y ahí su servidor estará listo para contestar. Buenísimo, pues Gera, te mando un gran abrazo, te, te agradezco mucho por otra vez por ceder parte de tu tiempo, de tu espacio aquí con el Barón Financiero por segunda ocasión. Ya hemos tenido una entrevista en Instagram donde si no lo habías visto, pues checa